Disculpo con ustedes por no haberles subido la nota todavía. La verdad es que han dado a full y no he calificado todavía algunas cosas, pero de aquí a mañana ya tienen subida la nota. También les voy a poner ya en la plataforma el día de hoy lo que es la tutoría para el segundo parcial. Vamos a hablar de convulsiones, ¿ya? Asimismo, le voy a poner en la plataforma más o menos la idea de lo que quiero que desarrollemos la idea. Pero lo vamos a hacer distinto. Van a ser los grupos, quiero que permanezcan los mismos grupos armados, pero ahora no les voy a pedir borradores, ¿ya? Sino ustedes los van a trabajar y si tienen alguna duda, algo de ello, o quieren alguna revisión previa, cualquier situación, me la escriben a mi correo, ¿no? Igual en las clases vamos a ir hablando periódicamente de qué queremos que se desarrolle en la tutoría, ¿ok? En segundo lugar, empezamos con las clases y vamos a continuar con los trastornos del sistema nervioso. Teníamos un caso clínico. Les voy a pedir a alguno de ustedes que analice el caso clínico y nos dé lo que piensan de él, ¿no? ¿Algún voluntario? Yo puedo decir lo que escribí, a ver. Ok, señorita Andrade, díganos. Espera, que aquí En primer tengo. lugar, leamos el caso, ¿no? Ya que, mujer de 21 años de edad que se presenta al centro de salud escolar con quejas de dolor pulsátil en el lado izquierdo de la cabeza, náuseas y vómito y extrema sensibilidad a la luz, ruido y movimiento de la cabeza. También dice que ha tenido un dolor similar hace 3 meses que duró 2 días y dice pensar que tiene migrañas como su madre. Está preocupada porque no ha podido asistir a clases y los exámenes son la siguiente semana. Ya, y entre las preguntas están la historia y síntomas de esta mujer, ¿concuerdan con migraña? De ser así, explique por qué. Ya, bueno, o sea, según yo, los síntomas de la paciente sí concuerdan con una migraña, o sea, específicamente con una migraña sin aura, ya que Ok, generalmente esta es unilateral y justo la paciente refiere que su dolor está localizado en el lado izquierdo de la cabeza. ya. Además, también afirma que anteriormente, o sea, ¿qué dice aquí? Sí, hace 3 meses presentó un dolor similar durante 2 días y este es el periodo que suele durar la migraña sin aura. También la paciente refiere que el dolor se encuentra acompañado de náuseas, vómitos, extrema sensibilidad a la luz y el sonido, síntomas que son característicos de una migraña. Ajá. Sí, está ¿Y? bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo, Sí, doctor. doctor. Yo también quería recalcar que la paciente es una mujer, o sea, es de sexo femenino, y ella dice que, Epidemiológicamente, claro, es más más mujeres, frecuente ¿no? en mujeres y también tiene carácter hereditario, Ese es un autosómico detalle dominante, y importante. ella habla de que la mamá también ha tenido migrañas, entonces esto como que Ok. confirma el Y, cuadro. y un detalle más está aquí y que se nos está pasando. O solamente un detalle más, ¿alguien se percata algo más? El A lo que ha dicho. antecedente familiar también. Sí, pero me parece, sí, mira, Vicencio, pero me parece que la señorita Andrade sí comentó Doc- algo de eso, ¿ya? Doctor, la Ah, sensibilidad a la luz y las náuseas lo acompaña a la migraña. Sí, está bien. la Lo, duración duró 2 días. El eh, carácter pulsátil. sí, todo eso lo dijo eh, El sexo femenino es más incidente en mujeres. Ya lo dijeron también eso. sí. La Eh, ausencia de ser joven. manifestaciones O sea, en los 5 también sentidos, que puede serían ser, características del aura. Quizás que ya lo tuvo, por eso es de manera intermitente este claro, o tipo de sea, cefalea. bueno, sí, eso también no hicimos énfasis, sí lo dijo la o sea, compañera, pero dijimos que exactamente cuando hablamos Doctor, del dolor, la duración de que dura 2 días. sí, pero sí lo dijo la señorita yo creo Andrade, que la Que otra no ha persona podido también asistir quiere ni a clase ni recalcar, a examen. que exacto, es que no lo que puede está asistir a diciendo, me clase. parece que sí, ahorita lo dice la señorita Incapacitante. Aguirre y lo está Ajá, diciendo campaña, exacto. ¿no? Sí. Es discapacitante, ¿no? Ajá. Y dijimos que las migrañas y las cefaleas en racimos eran discapacitantes, ¿ya? Y a diferencia de lo que era la cefalea tensional, que era una cefalea no discapacitante. Entonces sí, en efecto, como bien dice el análisis de la señorita Aguirre, se trata de una migraña sin aura, ¿no?
O sea, más o menos como que el caso pone todos los síntomas distribuidos como para que los podamos captar, ¿no? Bueno, continuando entonces con el programa, hoy día vamos a hablar sobre los trastornos de la función motora y de la función cerebral, ¿ya? Hablamos de trastornos de la función motora y la función cerebral, nos referimos a trastornos inherentes a la neurona motora, enfermedades cerebrovasculares e infecciones del sistema nervioso. Aquí también dentro de este índice de enfermedades incluimos también las convulsiones, pero no las vamos a tratar porque va a ser el tema que van a tratar ustedes en la tutoría, ¿no? Entonces nos vamos a limitar ahorita a estos tres grupos de enfermedades: los trastornos de la neurona motora, la enfermedad cerebrovascular y las infecciones del sistema nervioso. Entonces empecemos con los trastornos de la neurona motora, y como hemos hecho en varios capítulos que hemos tratado, primero vamos a hacer un reforzamiento de ciertos conceptos que es importante tenerlos en cuenta antes de entrar a ver las patologías propiamente de esta neurona, de la neurona motora, ¿no? Hablamos de que existe una neurona motora superior y una neurona motora inferior. La neurona motora inferior es la que la vamos a localizar en los segmentos anteriores de la médula espinal, ¿ya? Cada músculo recibe la inervación proveniente de un nervio periférico. Estos nervios periféricos se forman por las raíces ventrales que forman plexos, ¿ya? Y estos plexos dan origen a los nervios que van a inervar, aunque sea redundante, a cada músculo. ¿Ok? La inervación entonces del músculo esquelético proviene de la neurona motora inferior. Un daño en la neurona motora inferior produciría debilidad, disminución del tono muscular y alteración de los reflejos osteotendinosos. Este es un dato importante, esta alteración de los reflejos osteotendinosos, porque es lo que nos puede permitir, al examinar al paciente, darnos cuenta que existe un daño en la neurona motora. ¿Cómo se comportan los reflejos osteotendinosos? En primer lugar, tengo entendido que ustedes están viendo semiología de aparato nervioso ahorita, ¿no? Si estimulo al nervio, ya hago una estimulación al músculo, perdón, las fibras sensitivas las fibras sensitivas aferentes que inervan al músculo entran llevando el estímulo por la raíz dorsal, ¿ya? Una vez que entran a la médula espinal, anastomosan con la motoneurona anterior, llamada también neurona alfa, ¿ya? La cual anastomosan con ella y envía el mensaje que produce la contracción muscular. Pero a su vez, estas fibras sensitivas que llevan la información del estímulo muscular también anastomosan con una interneurona inhibidora, también llamada neurona gamma, ¿ya? Que inhibe a la neurona motora que inerva el músculo, que se opone al movimiento del músculo estimulado. De tal manera, porque si no se inhibiría el músculo antagónico, no se podría producir la contracción muscular. ¿Ok? Adicionalmente, hacemos énfasis en que un músculo que no recibe su inervación, un músculo que no se inerva, se va a atrofiar. El punto de unión de la neurona motora inferior con el músculo se lleva a cabo en una estructura que se llama la placa neuromuscular, ¿ya? Anatómicamente, histológicamente muy parecida a la sinapsis que vimos en clases anteriores, ¿ya? Donde actuaba una neurona presináptica con una neurona postsináptica. Aquí tenemos la neurona presináptica, pero el receptor de los neurotransmisores provenientes de la neurona presináptica no va a ser una neurona postsináptica, sino lo que se llama la placa neuromuscular, donde se encuentran receptores específicos para los neurotransmisores. El impulso nervioso que viaja a través de la neurona presináptica, promovido por la liberación de iones de sodio, ¿ya?, estimulan a que se abran los canales de calcio. Entonces, entra el calcio al interior de la neurona presináptica, promueve la movilización de las vesículas sinápticas hacia la hendidura sináptica, donde vierten su contenido. En este caso, el neurotransmisor es la acetilcolina, ¿ya?
La acetilcolina vertida en la hendidura se une a receptores específicos en la placa neuromuscular para transmitir de esta manera la información desde la neurona presináptica hacia la placa neuromuscular. Este proceso de transmisión del neurotransmisor puede verse interrumpida por varias situaciones. En primer lugar, desarrollo de anticuerpos a nivel de los receptores de la placa neuromuscular, anticuerpos en una enfermedad que se llama miastenia gravis. En segundo lugar, la toxina botulínica puede inhibir la liberación de la acetilcolina por parte de las vesículas sinápticas. Ciertos medicamentos antibióticos como los aminoglucósidos pueden también bloquear los canales de calcio. Y existe un síndrome que se llama el síndrome de Lambert-Eaton, en el cual se crean anticuerpos específicos contra estos canales de calcio. De tal manera que estas situaciones pueden bloquear la neurotransmisión. La neurona motora superior, como su nombre lo indica, se encuentra en las estructuras encefálicas, ¿no? En lo que se denomina área 4, área motora de Brodmann, el área 6 o área premotora de Brodmann, área 1, 2 y 3 o área somatosensorial 1, 2 y 3 de Brodmann. Es en estas estructuras donde se desencadenan los estímulos que dan origen a los movimientos. Los movimientos voluntarios y los que responden a estímulos visuales, auditivos o somatosensoriales originan unas respuestas en estas áreas, ¿no? De aquí se dirigen a áreas específicas como los núcleos y la médula espinal, ¿no? Es importante notar que las fibras neurológicas, esto está mal, no es musculares, es neurológicas, que descienden por la médula, sufren un decusamiento, ¿ya?, a nivel de las estructuras denominadas pirámides, a nivel del bulbo, y terminan en un sentido contralateral al lugar donde se inició el impulso nervioso, ¿ya? Asimismo, estas fibras nerviosas pueden haber interrumpido su trayecto en cualquier segmento que atraviesen. Puede ser en la corteza, en la sustancia blanca, en la cápsula interna, en el tallo encefálico o en la médula. Las lesiones en una neurona motora superior unilateral, ¿ya?, va a respetar estas lesiones a los músculos que reciben aferencias bilaterales. Lógicamente, porque si se afecta unilateral, todavía recibe inervación del lado contrario, ¿no? Cosa que puede ocurrir en los músculos motores de los ojos, en la mandíbula, la parte alta de la cara, laringe, faringe, cuello, tórax y abdomen. ¿Ok? Pero esto ustedes ya lo saben porque ya lo vieron en neurología, en neuroanatomía y en fisiología, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a ver ahorita los que son los trastornos de la neurona motora. La neurona motora, los trastornos de la neurona motora son más frecuentes que ocurran en la neurona motora inferior. Se caracterizan por atrofia muscular y debilidad. Se presentan movimientos involuntarios desencadenados en fascículos musculares que se encuentran en estado patológico, ¿no? Y estos movimientos se llaman fasciculaciones. Estas fasciculaciones, al momento de hacer un gráfico, una electromiografía, nos va a dar imágenes que reciben el nombre de fibrilaciones. Se describen tres variedades genéticas de trastornos de la neurona motora. Lo que se llama la enfermedad de Wernicke-Hoffmann o atrofia muscular espinal infantil tipo 1, enfermedad de Kugelberg-Belander o atrofia muscular espinal infantil tipo 2 y la atrofia espinobulbar ligada al cromosoma X. Pero estos son trastornos genéticos, ¿ya? Y se los dejamos a los genetistas. Nosotros vamos a ver las enfermedades que se presentan de naturaleza no genética y vamos a ver cómo se producen, ¿no? Las enfermedades que atañen a la neurona motora más importantes son la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA por sus siglas, y la esclerosis múltiple. Un trastorno que no atañe a la neurona motora, atañe a la placa neuromuscular, es la miastenia gravis. Y entre todos estos son los trastornos que nos van a dar manifestaciones del sistema nervioso periférico. Empezamos con la primera de ellas, con lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, llamada también enfermedad de Lou Gehrig, ¿ya?
Lou Gehrig no fue la persona que descubrió la enfermedad ni la persona que la describió. Lou Gehrig fue un beisbolista famoso de los Yankees de Nueva York en la década de los 20 y la década de los 30, que sufrió esta enfermedad, ¿ya? Era una persona para la época tan mediática que hizo que se desarrollen investigaciones para investigar la enfermedad que tenía Lou Gehrig, como lo decían, ¿no? Después simplemente se acuñó el término para decir la enfermedad de Lou Gehrig, ¿ya? Y el término quedó para la posteridad, ¿no? Consiste en un trastorno devastador de la neurona motora, que ataca a una por cada 100.000 personas, teniendo predilección en hombres sobre mujeres, principalmente entre la quinta y séptima década de la vida. Algunos hablan inclusive un poco antes. Puede afectar a 3 niveles: a la neurona del asta anterior de la médula, a los núcleos del tronco cerebral, especialmente a los núcleos del hipogloso mayor, ¿ya? Y a la neurona de la corteza cerebral. De lo que vemos, entonces sacamos la deducción que la esclerosis lateral amiotrófica puede atacar tanto a la neurona motora superior como a la inferior. Se caracteriza porque la sensibilidad va a estar intacta. Este es un dato importante a tener en cuenta. Y por motivos que no he encontrado explicación, respeta a los músculos motores oculares. Se produce alteración en las fibras que transitan por el cordón lateral de la médula, ¿no? Produciéndose rigidez, esclerosándose estas fibras nerviosas, ¿no? Y de ahí viene el término de esclerosis lateral. Como produce atrofia de los músculos, por eso se la denomina amiotrófica. Y de ahí el nombre de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué produce la esclerosis lateral amiotrófica? Su origen en sí es incierto, ¿ya? El 5% de las personas que lo sufren presentan antecedentes familiares, pero un 95% no lo presenta. Por lo tanto, podemos sacar de conclusión que el 5% es un porcentaje bajo, ¿ya? Y que tal vez pueda haber alguna coincidencia más que una causalidad, ¿ok? Pero lo que sí llama la atención es que de este porcentaje que presenta antecedentes familiares, ellos presentan alteraciones en el cromosoma 21, lo cual sí puede dar a entender que a lo mejor sí hay una incidencia genética en este porcentaje, ¿no? Existe lo que se llama la teoría exotóxica, ¿no? Dijimos en la clase anterior que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, ¿ya? Una liberación excesiva de glutamato puede alterar la permeabilidad de las neuronas hacia ciertos iones, principalmente el ion sodio, ¿ya? Y se piensa que ese podría ser un origen de la enfermedad, pero no deja de ser una teoría que no ha sido debidamente comprobada. Asimismo, se planteó la teoría de un origen autoinmune de la enfermedad, pero el hecho de que no se han podido detectar anticuerpos específicos contra la enfermedad y el hecho que no responde a inmunosupresores, especialmente a los corticoides, ha descartado esta teoría. Manifestaciones clínicas, como dijimos, se pueden presentar manifestaciones clínicas inherentes a la neurona motora superior como a la neurona motora inferior. Trastornos que se presentan en esta enfermedad inherentes a la neurona motora superior: debilidad, pérdida del control motor y espasticidad. Inherentes a la neurona motora inferior: debilidad, fasciculaciones y atrofia muscular. Como se presenta disfagia, disfonía y disartria, estas son atribuibles tanto a la neurona motora superior como a la neurona motora inferior. ¿Cómo se presenta la enfermedad? Secuencialmente se presenta lo siguiente. En primer lugar, debilidad lenta y progresiva con atrofia de los músculos de los miembros superiores. Con el pasar del tiempo, esta debilidad y esta atrofia no queda limitada solamente a los miembros superiores, sino que ya toma un carácter generalizado, ¿ya? Aparecen posteriormente las alteraciones de la neurona motora superior e inferior, las que acabamos de describir, ¿ya? Y en etapas avanzadas ya se afectan los músculos que reciben inervación, músculos, por ejemplo, de la lengua, de la faringe, de la laringe, presentándose disfagia, dificultad para deglutir, disartria, incapacidad para articular palabras, y disfonía, trastornos en la voz, ¿no? En etapas más avanzadas todavía se presentan alteraciones en la deglución, lo que lleva a complicaciones implícitas en esta manifestación. Es decir, trastornos como mala nutrición, ¿ya? Y si no puede deglutir, se puede presentar bronquitis por aspiración. Finalmente, estos pacientes, la muerte sobreviene
por afectación tanto de los pares craneales como de los músculos respiratorios. La otra enfermedad de la neurona motora, vemos lo que es la esclerosis múltiple, ¿no? Es una enfermedad desmielinizante, ¿ya? Una enfermedad que se pierde la mielina, ¿ya? No se relaciona con enfermedades sistémicas, con otras enfermedades sistémicas, pese que ella sí la implicamos en un origen autoinmune, ¿ya? Afecta aproximadamente a 2 millones de personas al año, mayor predilección por mujeres que hombres y en adultos relativamente jóvenes, 20 a 30 años. La enfermedad hasta hace algún tiempo se la atribuía de que era más frecuente en personas europeas, ¿ya? La mayoría de los casos se reportaban en el hemisferio norte, lo cual hace pensar que existe una incidencia genética. ¿Por qué lo hablo en pasado? Porque ahora hay mayor conceptos de globalización, mayor capacidad de movilización. Entonces ya poner una incidencia geográfica de una enfermedad se torna cada vez más difícil, ¿ya? El riesgo de sufrir la persona de 1 en cada 40 casos si que una persona tiene un familiar con la enfermedad y 1 por cada 1000 personas si no lo tiene, ¿ya? Se relaciona con el antígeno de histocompatibilidad HLA-DR2. Como dijimos, la causa de la enfermedad se le implica un origen inmunológico en personas que tengan una predisposición genética a sufrirla, ¿ya? La característica de la enfermedad se presentan áreas de desmielinización formando placas. Ocurre una destrucción de la oligodendroglia, inflamación perivascular y cambios químicos en los lípidos y proteínas de la mielina. Todo esto lleva a que se produce un daño axónico, pero los cuerpos neuronales se encuentran conservados, ¿ya? En placas, para analizar la anatomía patológica, aparecen áreas de gliosis, ¿ya? Gliosis diseminada por la sustancia blanca. ¿Qué es la gliosis? Lesiones producidas por tejido cicatrizal. En la clase anterior hablamos de que la microglia fagocitaba los desechos en el sistema nervioso y favorecía la cicatrización. Estas cicatrizaciones, cuando son demasiado extensas, producen ya lesiones cicatrizales y eso recibe el nombre de gliosis. Las zonas más afectadas en la esclerosis múltiple, los cordones laterales y posteriores de la columna cervical, los nervios ópticos y las zonas periventriculares. Aquí podemos ver, donde las flechas nos indican, las placas propias de desmielinización. Al visualizar las imágenes en una resonancia magnética podemos distinguir 2 etapas. La primera etapa en que se presentan pequeñas lesiones inflamatorias. No se puede determinar si que esta lesión inflamatoria es directamente sobre la oligodendroglia o sobre la vaina de mielina que ella produce. Después estas lesiones se consolidan, ya aparecen trastornos como la desmielinización y la gliosis. Aquí podemos ver resonancias magnéticas donde podemos ver un poco clara las placas, las zonas de desmielinización, ¿no? Manifestaciones clínicas que va a presentar la esclerosis múltiple, ¿no? La desmielinización lleva a alterar o bloquear la conducción nerviosa. Las alteraciones que se van a presentar van a depender del área que se encuentra afectada. Si se afecta el nervio óptico, lógicamente se afecta el campo visual. Áreas córtico-vulvares, se altera entonces el lenguaje y la deglución. Afectos de los tractos córtico-espinales, se altera la fuerza muscular. Si se afectan los tractos cerebelosos, la marcha y la coordinación. Los tractos espinocerebelosos, se altera el equilibrio, ¿no? Como estas enfermedades son parecidas las dos, vamos a hacer un poco de énfasis en las diferencias entre cada una de ellas. La esclerosis múltiple se diagnostica entre los 20 y 40 años de edad, en cambio que la esclerosis lateral amiotrófica aquí ponen 40, generalmente 50 a 70 años, ¿ya? Esta tiene una aparición más tardía y preferiblemente en varones. Manifestaciones clínicas de cada una: la esclerosis múltiple produce fatiga, problemas para mover las piernas, los brazos, trastornos visuales, espasmos, síntomas sensitivos y cerebelosos, ¿ya? La esclerosis lateral amiotrófica, debilidad progresiva que lleva a la parálisis,
calambres musculares, espasmos y dificultad para hablar. Vemos aquí una diferencia importante. La esclerosis múltiple produce trastornos sensitivos, en cambio que dijimos que la esclerosis lateral amiotrófica respeta las fibras sensitivas. La evolución de cada una de ellas, la esclerosis múltiple, cursa con brotes, se caracteriza por brotes de la enfermedad de manera remitente o progresiva con deterioro cognitivo, ¿ya? El ritmo de la progresión puede variar de un paciente a otro, lógicamente, ¿ya? La esclerosis lateral amiotrófica es un avance continuo y progresivo. Esta por brotes y la de acá es continua, ¿no? Afecta a las funciones motoras, pero no a las sensoriales. Y al no alterar las fibras sensoriales, no hay deterioro cognitivo. Y de las últimas de estas enfermedades que afectan al sistema nervioso periférico, su parte motora, tenemos la miastenia gravis, ¿no? La miastenia gravis es un trastorno de origen inmunológico contra los receptores musculares nicotínicos de la acetilcolina, ¿no? Y de esta manera se afecta la comunicación entre la neurona motora y el músculo inervado. Se caracteriza porque afecta más frecuentemente a mujeres que a hombres y ataca a edades tempranas. ¿Bien? Existe también una forma neonatal que afecta entre el 10 y el 12% de los niños nacidos provenientes de mujeres con miastenia gravis por transmisión placentaria de los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Asimismo, existe lo que ya lo nombramos anteriormente, el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, en que se producen anticuerpos contra los canales de calcio que promueven la liberación de la acetilcolina. ¿Ok? A diferencia de lo que ocurre en la miastenia gravis, donde lo que ocurre es que existen anticuerpos contra los receptores, ¿ya?, de la acetilcolina. Entonces, el problema es anticuerpos contra los receptores. La acetilcolina está indemne. ¿Qué lo puede producir? Se sabe que es de origen autoinmune. No se conoce en sí en los mecanismos fisiopatológicos que la desencadena, pero se piensa que es mediado por linfocitos T, ¿ya? Se encuentra relación entre la miastenia gravis y alteraciones en el timo como hiperplasia o tumores del timo, ¿ya? Vamos a encontrar que en estos pacientes va a estar disminuido el número de neuroreceptores, pero no ataca a la acetilcolina. Al estar disminuida la sinapsis y por ende la acción de la acetilcolina, va a haber un potencial de membrana disminuido, ¿no? Entonces el paciente presentará fatiga y debilidad muscular, ¿ya? Los más afectados son los músculos oculares, produciendo ptosis palpebral, que es caída del párpado, y diplopía, visión doble, ¿no? Se dificulta la deglución y la masticación. Se afectan los grupos musculares, principalmente los músculos proximales. Entonces se presentará dificultad para la marcha, incapacidad para subir escaleras o para tomar objetos, ¿no? Ese es el curso natural, pero la miastenia gravis puede presentar periodos de exacerbación que reciben el nombre de crisis miasténicas, ¿no? En estas crisis miasténicas se afectan los músculos respiratorios y por lo tanto impide una ventilación adecuada, ¿ya? Desencadenantes para que se desarrollen estas crisis miasténicas: el estrés, infecciones, embarazo, alcohol, frío e intervenciones quirúrgicas. ¿Alguna pregunta sobre estas enfermedades de la neurona motora inferior, superior y de la placa neuromuscular? Doctor, yo tenía una duda. Dígame. ¿Qué dice miastenia gravis de Guillain-Barré? Porque ambos son inmunomediadas. Así es, ambos son trastornos inmunológicos, pero el Guillain-Barré y ambas de predominio muscular, ¿no? El Guillain-Barré también puede afectar fibras sensitivas, pero principalmente es trastorno neuromotor, ¿ya? Y es un trastorno también inmunológico en que empieza a afectarse las fibras motoras en sentido distal hacia proximal. Comienza con los pies, ¿ya? Por una reacción inmunológica contra las neuronas motoras. A diferencia de lo que ocurre en la miastenia gravis, donde la afectación es a los receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular. ¿Ok? O sea, el origen es distinto.
Los dos inmunológicos, pero uno afecta al campo motor y el otro es a nivel de la placa neuromuscular. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, vamos a entrar entonces a ver lo que son las enfermedades cerebrovasculares. Pero esperen, tomémonos un receso de 3 minutos. Bueno, continuamos. Vamos a ver lo que es la enfermedad cerebrovascular. Si hacemos, como el nombre lo indica, hacemos referencia a enfermedad cerebrovascular, estamos indicando enfermedades cerebrales que tienen su origen en la circulación, ¿no? Tanto la circulación arterial como la circulación venosa, es decir, en su vasculatura, ¿no? Estas enfermedades que atañen a la circulación cerebral pueden incluir dos tipos de patologías, patologías isquémicas y patologías hemorrágicas. Pero independientemente de su origen, se caracterizan porque tienen un inicio súbito, ¿no? Producen un déficit neurológico focalizado en el área a la cual se compromete su irrigación y que persiste por un tiempo más allá de 24 horas, ¿ya? Este déficit neurológico, este trastorno vasculocerebral, produce lógicamente anomalías en el campo cerebral que pueden ser evidenciadas a través de imágenes, como una resonancia magnética o una tomografía computada. Se considera que la enfermedad cerebrovascular es una causa importante de muerte en países desarrollados, ¿no? La incidencia de su presentación aumenta con la edad y es más frecuente en hombres que en mujeres. Factores de riesgo para que se desarrolle una enfermedad cerebrovascular: la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, el tabaquismo, alcohol, anticonceptivos orales o la homocisteína. Como ya deben de conocer ustedes, muchos de estos factores
¿ya? Están involucrados en la formación de placas arterioscleróticas. Las manifestaciones de cada una de ellas, ¿no? Un evento cerebrovascular isquémico, ¿ya? Los trastornos que presentan van de la mano con el área afectada. Es decir, tal área produce tal manifestación. En cambio, en un evento cerebrovascular hemorrágico, además de esta área afectada, que es la que nos va a dar las manifestaciones clínicas, el sangrado produce efecto de masa, ¿ya? Pongámonos a pensar que el cráneo es una cavidad sólida y cerrada. A esa cavidad que se encuentra cerrada, aumentamos que empieza a llenarse un segmento de sangre, ¿no? Perdón. Esta sangre ejerce un efecto de masa, ¿ya? Además de ello, el sangrado produce edema cerebral que aumenta todavía más este efecto de masa. Y esta masa puede hacer compresión sobre estructuras vecinas, produciendo lo que se puede llamar un síndrome también de hipertensión endocraniana, ¿ya? Específicamente, cada una de ellas, en primer lugar, la enfermedad cerebrovascular isquémica, ¿ya? Se produce por oclusión trombótica o embólica de un territorio cerebral específico, ¿no? Y como dijimos, los síntomas van a depender del territorio irrigado por la arteria afectada, ¿ya? Recordemos que existe una arteria cerebral anterior, ¿ya? Que irriga la superficie, una arteria cerebral media y una arteria cerebral posterior. Entonces, la afectación de cada una de ellas va a dar las manifestaciones clínicas correspondientes al territorio comprometido. Si es un compromiso de la arteria cerebral anterior, el territorio que se encuentra comprometido es la corteza frontal medial y parietal, ¿ya? Y el cuerpo calloso. Entonces se presentará paresia y pérdida de la sensibilidad en la pierna y el pie contralateral. Si la arteria que se compromete es la cerebral media, se compromete entonces la corteza frontal lateral, parietal, occipital, temporal, el núcleo caudado y la cápsula interna. Manifestaciones clínicas: afasia, sí que se compromete el hemisferio dominante; desatención, sí que es el hemisferio no dominante, ¿ya? Pérdida de la sensibilidad contralateral y hemianopsia homónima, también hemiparesia. Si se compromete la arteria cerebral posterior en su territorio distal, es decir, correspondiente a la corteza occipital medial y temporal, parte posterior del cuerpo calloso, se presentará hemianopsia homónima, dislexia, alucinaciones, defecto de la memoria y ceguera cortical. En tanto que si lo que se compromete es el territorio proximal, correspondiente a la parte superior del mesencéfalo y el tálamo, existe pérdida sensorial, ataxia, parálisis del motor ocular común, hemiparesia contralateral y alteración del conocimiento. La oclusión de un vaso sanguíneo no necesariamente va a producir una alteración neurológica, ya que dependerá de que existen otros factores que pueden suplir esta circulación, como circulaciones colaterales, malformaciones arteriovenosas. Y si la oclusión no es completa, si no es parcial, una presión arterial alta puede llevar un flujo sanguíneo suficiente. Las apoplejías. Cuando hablamos de apoplejías, hablamos de una enfermedad cerebrovascular. Las apoplejías isquémicas de pequeño calibre, ¿ya?, se producen en arterias terminales, es decir, ya en arterias menores. En estas arterias se produce un fenómeno que se llama lipohialinosis, que es la degeneración del vaso producto de la hipertensión arterial crónica. Y esta lipohialinosis predispone a una oclusión del vaso. La oclusión de los vasos de mediano calibre producen infartos llamados infartos lacunares, ¿ya?, que afectan frecuentemente a la cápsula interna, los ganglios basales, al tallo encefálico y al tálamo. Se puede presentar de dos maneras entonces, como una apoplejía motora pura, si compromete a la cápsula interna y a la protuberancia del contralateral, y una apoplejía sensitiva pura si compromete al tálamo contralateral. El factor más importante para que se desarrolle una enfermedad cerebrovascular isquémica es la formación de placas arteriomatosas en las arterias carótidas y las arterias basilar.
¿ya? De per se, la placa puede producir una oclusión. O puede, entonces hablamos de la oclusión isquémica, ¿no? Pero asimismo la placa puede tornarse inestable, desprenderse y producir una oclusión distante al lugar donde se originó la placa, ¿no? Teniendo un efecto embólico. Existen, además de las condiciones descritas hace un momento, también existe lo que se llama una enfermedad isquémica transitoria, la cual se trata de una arteria en la cual existe una oclusión incompleta y se produce un vasoespasmo de la arteria. Entonces deja por un momento sin irrigación a un segmento cerebral, dando manifestaciones inmediatamente. Pero el riego sanguíneo se restablece antes de que los daños puedan ser irreversibles. Entonces se restablece el riego sanguíneo y se recupera la función neurológica. ¿Ok? Para que se diga de que es una enfermedad isquémica transitoria, la función que se ha perdido durante el vasoespasmo debe ser recuperada al 100%. La enfermedad cerebrovascular hemorrágica se puede presentar de 4 maneras. Se puede presentar como un hematoma subdural, como un hematoma epidural, como una hemorragia intraparenquimatosa o como una hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? Recordemos que el cerebro se encuentra cubierto por las meninges y las meninges son tres láminas. De afuera hacia adentro, la dura madre, la aracnoides y la pia madre, ¿no? El hematoma epidural, ¿ya? Es una colección de sangre que se presenta en el espacio virtual que existe entre la dura madre y el hueso del cráneo, ¿ya? El cual esta colección de sangre se presenta como consecuencia de una lesión traumática. Una lesión traumática que produce ruptura de la arteria meningea media en el hueso temporal, ¿ya? La sangre va a disecar la dura madre desde el cráneo, desplazando las estructuras cerebrales. ¿Ok? Inicialmente existe pérdida de conocimiento como consecuencia del trauma, ¿ya? Los síntomas neurológicos, el paciente puede recobrar el conocimiento, pero los síntomas neurológicos pueden reaparecer horas más tarde por el efecto de masa que hace el hematoma, ¿no? El cual, si es demasiado intenso, si es un hematoma demasiado grande, puede producir desplazamiento del cerebro hacia el agujero occipital, produciendo una hernia cerebral. Y al producirse esto, se produce una oclusión, un efecto de masa sobre el centro de control cardiorrespiratorio, pudiendo comprometer la vida del paciente. El hematoma subdural, es decir, por debajo de la dura madre, se forma a partir de venas desgarradas en un evento traumático también, ¿ya? Venas por debajo de la dura madre, ¿ya? Como el componente venoso tiene menor presión que el componente arterial, los síntomas de un hematoma subdural van a tardar días en aparecer, ¿ok? Este gráfico, ¿ya? Nos permite una diferenciación entre los dos, ¿ya? Ocurre una lesión a nivel del hueso temporal que produce una ruptura de la arteria meningea media, ¿ya? Entonces la colección, se produce una ruptura de la meningea media, una colección de sangre de origen arterial epidural. Como la sangre arterial tiene mayor presión, sale a mayor presión, el hematoma se forma rápidamente en un tiempo de horas, ¿ya? Contrario a ello, si lo que se rompe son las venas por debajo de la dura madre, el sistema venoso tiene menor presión, entonces el efecto de masa va a durar días en aparecer, ¿ok? Pero igualmente los dos ameritan resolución. La hemorragia subaracnoidea, presencia de sangrados por debajo de la aracnoides. La causa principal de hemorragia subaracnoidea son las rupturas de los aneurismas, ¿ya? También puede ocurrir por traumatismo cráneoencefálico o por expansión sanguínea desde otro compartimento. La ruptura del vaso a nivel subaracnoideo hace efecto de masa inmediato, ¿no? El paciente pierde el conocimiento y si el sangrado y el efecto de masa es muy grande, se produce un coma prolongado, ¿ya? Posteriormente, ¿qué características tienen estos vasos subaracnoideos? Que posteriormente a que tienen un sangrado,
al cabo de pocos días estos vasos presentan un vasoespasmo reflejo, ¿ya? Entonces, el paciente que tuvo una hemorragia puede después dar manifestaciones isquémicas por el vasoespasmo. Aquí vemos gráficos donde, bueno, con buena voluntad la flecha nos indica un lugar de ruptura de aneurisma y todo lo que vemos de color blanquecino es la expansión de la sangre a través del espacio subaracnoide. Aquí también lo podemos ver, la expansión de la sangre a través de los espacios subaracnoides. Y finalmente, la hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia en el parénquima cerebral. La causa más frecuente es la hipertensión arterial, ¿ya? En personas con hipertensión arterial crónica se presentan aneurismas en las arterias penetrantes del cerebro y se denominan aneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Los principales sitios donde se presentan estas hemorragias, los ganglios basales, tálamo, protuberancia y cerebelo. Y de lo que yo he podido ver, el lugar más frecuente de esta hemorragia es el tálamo. Aquí vemos una hemorragia talámica, ¿ya? Muy grande, intraparenquimatosa muy grande, que desplaza la línea media. Esto es un signo importante de hipertensión endocraniana y un requisito sine qua non para una intervención quirúrgica. Causas menos frecuentes de hemorragia intraparenquimatosa, malformaciones vasculares o neovascularizaciones tumorales, trastornos de la coagulación y de las plaquetas, la ingesta de drogas como cocaínas y anfetaminas y lo que se llama una angiopatía amieloide cerebral, depósito de sustancias amieloides en las arterias cerebrales, que es uno de los trastornos que se presenta en el Parkinson, perdón, en el Alzheimer, ¿ya? Y esto hace que la arteria sea más susceptible de tener un rompimiento y por ende una hemorragia. Aquí vemos una hemorragia talámica también, intraparenquimatosa, pero que no está desplazando la línea media. Cuando hablamos de las enfermedades cerebrovasculares, nos centramos en las manifestaciones que se pueden presentar consecuencia del sangrado o consecuencia del evento isquémico. Pero existe también, como ya lo hemos nombrado, el neurotransmisor glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Las células que sufren una hemorragia o que sufren una isquemia son células que tienen predisposición a dañarse, a morirse y liberar este glutamato en su interior, ¿no? Esta liberación del glutamato altera la homeostasis de los electrolitos, ¿ya? Y esto va a alterar la sinapsis. Y esto puede llevar a que los cuadros clínicos que se presenten sean irreversibles. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre las enfermedades cerebrovasculares? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces vamos a ver ya la última pregunta. Ajá. Entonces tendríamos que las hemorragias subaracnoideas serían las que tienen una evolución más rápida. De lo que dicen ahí, sí, ¿no? O sea, podría ser. Dicen que la forma de presentación del cuadro es rápido, pero las hemorragias intraparenquimatosas también pueden tener un cuadro de presentación igualmente rápido, ¿no? Ah, ya, ok. Gracias. Okay. Bueno, entonces vamos a ver lo que son las infecciones del sistema nervioso. En el sistema nervioso central, ¿cuáles son las estructuras que son sensibles de sufrir una infección? Las meninges y el encéfalo. Entonces vamos a ver de que las infecciones del sistema nervioso pueden hacer referencia a cuadros de meningitis o a cuadros de encefalitis, ¿no? Empecemos viendo lo que es la meningitis. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, todo en medicina lo que termina en itis nos hace referencia a inflamación, ¿no? Entonces la meningitis es la inflamación de las meninges, ¿ya? Que en su gran mayoría de casos obedece a una causa infecciosa. Podemos encontrar dos tipos de meningitis infecciosa, lo que se llama la meningitis purulenta aguda, que tiene un origen bacteriano, y la meningitis linfocítica aguda, que tiene un origen viral. ¿Ya? También puede existir meningitis química. Nos queda la duda, ¿cómo puede un químico entrar a las meninges, ¿no?
Generalmente pueden ser consecuencias de punciones lumbares o de anestesias raquídeas, ¿no? Los agentes infecciosos más involucrados en la meningitis, agentes virales como los enterovirus, el virus ECO, el Coxsackie o el virus de la polio. Los virus de Epstein-Barr, parotiditis, herpes simple y el virus del Nilo occidental. Agentes bacterianos como el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, los estreptococos del grupo B y el Haemophilus influenzae, que hasta hace unos años era considerada la principal bacteria productora de meningitis, pero desde que se incluyó al Haemophilus influenzae en los esquemas de vacunaciones pediátricas, la incidencia de la meningitis por Haemophilus influenzae ha descendido ostensiblemente. Factores responsables de que el cuadro de la meningitis sea grave. Depende de la virulencia del patógeno, de los factores dependientes del huésped, principalmente de su estado inmunitario, si se presenta edema cerebral y las secuelas que puedan quedar como consecuencia de la meningitis. Factores de riesgo, factores que producen exposición de las meninges a agentes infecciosos, como un traumatismo craneoencefálico, trastornos infecciosos en el macizo facial, la otitis media, sinusitis o mastoiditis, neurocirugías, septicemias o inmunosupresión. ¿Qué ocurre en un paciente que tiene meningitis? Los microorganismos se replican y liberan toxinas, ¿ya? Las toxinas liberan mediadores inflamatorios que van, lógicamente, a inflamar las meninges. Estas meninges inflamadas alteran entonces la barrera hematoencefálica y permiten que patógenos, neutrófilos y albúminas puedan ingresar al líquido cefalorraquídeo. Las meninges engrosadas, ¿ya? Las meninges inflamadas se van a engrosar y pueden formar adherencias, ¿ok? Es decir, adherirse, por ejemplo, a los pares craneales. Y esta adherencia a los pares craneales puede producir parálisis de los mismos, ¿ya? Asimismo, las adherencias, el engrosamiento y el proceso inflamatorio puede obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo, produciendo hidrocefalia. La encefalitis hace referencia a la inflamación del parénquima cerebral, generalmente de causa viral. Los virus implicados en la encefalitis, virus del herpes simple, los poliovirus, el virus de la rabia y los arbovirus. Otras causas menos frecuentes de encefalitis, sustancias tóxicas como el plomo y las vacunas del sarampión y de la parotiditis. ¿Cómo se produce, cómo estos agentes infecciosos pueden llegar a producir encefalitis? Eso se los dejo de tarea para la próxima clase, en que quiero que me averigüen la fisiopatología de las encefalitis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos tratado el día de hoy? Yo creo que no. Ok. Bueno, entonces ahí vamos a quedar con los temas del día de hoy. La próxima clase vamos a tratar los trastornos del sueño, ¿ya? Y si nos alcanza el tiempo, empezaremos a ver los primeros trastornos de índole psiquiátricos, ¿ok? Bueno. ¿Qué trastornos veremos la próxima clase para irlos revisando? Lo que les acabo de decir. Veremos la próxima clase trastornos del sueño y si nos alcanza el tiempo, empezaremos a ver los trastornos psiquiátricos. ¿Ok? Bueno, gracias y que tengan buen día. Dividimos las encefalitis en tipo séptica, aséptica. Como ustedes quieran, ¿no? Más o menos. Como ustedes quieran. Lo importante es cuando conversemos al comienzo de la clase, me expliquen por qué se producen las encefalitis. ¿Ok? Ya. Gracias. Ok. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, que tengan una buena tarde. Gracias, doctor.